Hola amigos y seguidores ahora. Quiero agradecer a los seguidores y a las personas que me piden temas y voy a tratar de cumplirles todo. ¿Mm? Quiero hacer un segundo video en relación a la guerra que existe hoy día en Ucrania y profundizar más lo que está ocurriendo ahora y los impactos que esto está teniendo a nivel global. Ya hicimos un gran análisis, no que sea extraordinario, pero un gran análisis largo. Entonces, a lo que yo creo que fueron las causas, las multifactoriales, por supuesto, en relación al desplome de la Unión Soviética y a la relación entre Occidente y Rusia, que generó este conflicto que ya está en su segundo año para el tercero. ¿Mm? Ya están quedando un semestre, un poco más para cumplir el tercer año de esta guerra, una guerra larga, sangrienta, muy sangrienta, que además ha modificado nuestra concepción de la guerra desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Veamos, ¿en qué situación estamos hoy día? La guerra comenzó en febrero, creo que el 22 de febrero del 2022, perdón. Y comenzó con una ¿cómo podríamos decirlo? Con un anuncio muy estridente por parte de la inteligencia norteamericana, que en esto siempre ha tenido un excelente trabajo. Hay que reconocerle a la inteligencia norteamericana que ha ido prediciendo caso tras caso durante esta guerra, porque tiene muy buena inteligencia Estados Unidos. La inteligencia anglosajona hoy día es claramente norteamericana, o sea, van a cambiar los roles, el MI6 y la defensa de Inglaterra, el Ministerio de Defensa de Inglaterra, va construyendo relatos y Estados Unidos va entregando información. Es un buen tándem. Y han logrado anticiparse mucho a la acción de Rusia. Pero, ¿qué ocurrió en febrero del 2022? Que la paciencia terminó. Predominó una visión eh, liberal agresiva, como es la que dirige hoy día la estrategia norteamericana y anglosajona de G7, de pensar de que Rusia sigue siendo una destartalada potencia regional, incapaz de cubrir su amenaza, que no aguantaría un largo combate, ni es capaz económicamente de sostener una guerra en serio. Por lo tanto, lo que ellos consideraban amenaza no se iban a cumplir, y si se invadía Rusia, ellos pensaban que se iba a dar una negociación que finalmente igual iba a volverse al status quo anterior a la invasión. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que Rusia cometió un gran error inicial al invadir. Primero, escogió una estrategia equivocada. Creyó que se podía hacer lo que se llama un blitzkrieg, es decir, una guerra relámpago, ocupando Kiev, invadiendo las provincias que están más cercanas a las zonas rebeldes, Lugansk, Donetsk, Zaporilla y otras más cercanas, liberar un poco la presión sobre Crimea, ¿ya? Ocupando la provincia de Gerson, e incluso tratando de conectarse con las bases que tiene Rusia en Ucrania y eliminar la amenaza sobre Crimea. Pero falló. Falló porque Kiev supo parar en seco el intento de ocupar Kiev.
Rusia entró con un ejército muy improvisado, apostó todo a un golpe de fuerza, derribando en que ocuparía Kiev con paracaidistas, un avance ingenuo, pensando que podía entrar desde el norte sin costo alguno, y la verdad que se encontró con una resistencia extremadamente fuerte, que hicieron muchísimo daño y golpearon muy fuerte a Rusia en su invasión. En el sur, básicamente, lo que ocurrió fue que a una rápida invasión de las 4 provincias que hoy día están bajo control total o parcial de Rusia, logró detener. En un segundo momento, cuando rechaza la primera etapa de la invasión y expulsa a Rusia del entorno de Kiev, comienza más adelante una enorme movilización que golpea en el norte el entorno del Donetsk y el Lugansk y expulsa muy fuertemente a Rusia hasta llevarlo a la línea de las provincias rebeldes, básicamente, no pudiendo Rusia ocupar la provincia completa de Lugansk y de Donetsk. Además, son expulsados a Kherson, se cambia en general toda la gestión militar y Rusia ingresa al invierno del 2022 y parte del 2020, claro, el invierno del 2022, y no logra ninguno de sus objetivos estratégicos, aparte de generar una franja militar en el sur y el noreste. ¿Qué significó esto? Significó lo que siempre significan las derrotas para los rusos. Los rusos, históricamente, sufren derrotas, y muchas, no pocas. La Segunda Guerra Mundial es una gran lección doctrinaria para Rusia. Lamentablemente, en el año 1938, el Ejército Rojo está muy debilitado por las purgas irracionales de Stalin, con la teoría de lucha de armas combinadas absolutamente destruida, porque no le gustaba a la élite de caballería que rodeaba a Stalin, que había sido también oficial en las guerras en el sur, en el Cáucaso, contra los blancos en la guerra civil y contra los polacos, y su entorno de comandantes de caballería, donde estaba básicamente Klimen Voroshilov, que fue un ministro de defensa de la Unión Soviética, un periodo largo, y otro, Budyeni, gran comandante de caballería, y todos los adversarios y enemigos que inventaron la crítica a la estrategia de armas combinadas, la gran innovación, ¿no es cierto?, de los rusos, previo a la Gran Purga, que predicaba el mayor genio militar que tenía hasta esa época la Unión Soviética, que era Tukhachevsky. Y Tukhachevsky era un hombre ambicioso, lo acusaron de tener una desviación bonapartista, o sea que quería jugar un rol que lo pudiera llevar al poder, ¿ya? Y Stalin aprovechó la oportunidad para hacer una gran purga de los 5 mariscales que tenía, liquidó a 3, solo dejó vivos a Budyeni y a Kulik. Kulik, otro inepto de marca mayor, que fue fusilado a fines de la Segunda Guerra Mundial, pero por su ineptitud. Y era un formidable enemigo de Tukhachevsky. De la mayoría, 2/3 de los generales soviéticos también fueron purgados y fusilados. Todos los comandantes de división también fusilados, los Komdiv. Y así, 15.000 oficiales de Estado Mayor y de Estados Mayores divisionales, lo mismo. Fue una purga terrible. La generación
de Chukov se salvó porque estaba en distintas tareas fuera de Rusia. Sin embargo, uno de los mejores generales que tuvo la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, o sea, Rokossovski, ruso-polaco, también fue purgado. De hecho, tuvo que cambiarse parte de su dentadura porque le arrancaron la dentadura. Lo salvó el gran mariscal Chapósnikov, que era un gran teórico, escritor de un libro fabuloso que se llamaba La mente militar, un hombre contemporáneo de Stalin, un gran estratega, jefe de lo que en ese minuto, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, se llamaba la Stavka, que es un órgano equivalente a la noción de Estado Mayor. El Stavka viene de muy atrás. Hubo Stavka en distintas guerras rusa, presoviética, y se crea el Stavka antes de la Segunda Guerra Mundial. Y el comandante de la Stavka fue Chapósnikov. No tenía muy buena salud, pero gozaba del respeto y admiración de Stalin, que tenía el libro La mente militar de este gran mariscal Chapósnikov en su velador, y lo respetaba mucho. Él salvó a muchos generales y en un minuto le pidió que sacara del Gulag a Rokossovski. Y cuando vuelve Rokossovski a la Stavka, tiene una conversación breve con Stalin y le dice: ¿y qué era usted, Rokossovski? No, estaba haciendo cosas, ya. Bueno, incorpórese a trabajar, pues. Mientras Rokossovski sonreía con sus dientes metálicos. Así era la Rusia ese minuto. El gran Chukov, Marshal Chukov, probablemente el mejor general de la Segunda Guerra Mundial, gran teórico, gran estratega, seguidor de Tukhachevsky y protegido también de Chapósnikov, compañero de Rokossovski, estaba en ese minuto venciendo a los japoneses en Mongolia, mostrando su primera experiencia a profundidad de la guerra de armas combinadas y de lo que se llamó muy bien la guerra de, ¿cómo podríamos llamarle? El arte operacional ruso, soviético, que hasta hoy día es imitado en Estados Unidos y en gran país de los países nacidos con su doctrina militar a posterior de la Segunda Guerra, porque la noción de arte operacional fue una de las grandes invenciones de Tukhachevsky y sus seguidores. Y Chukov era seguidor del arte operacional, ¿ya? Y de la teoría de la defensa profunda, escalonada, y además de de armas combinadas, la guerra de ambas combinadas, artillería con unidades de tanques divisionales, aviación, en fin. ¿Cómo combate hoy día Rusia en Ucrania? Bueno, ¿y qué significó para este cambio estratégico que se prolonga hasta hoy día? Que Rusia intentó imitar en febrero de 2022 una doctrina de operaciones relámpago, un modelo que era el modelo de la Unión Soviética en la hipótesis de un conflicto con la OTAN en la Guerra Fría. Sin embargo, no estaba preparada el ejército ruso para realizar un blitzkrieg de esa envergadura. Primero, invadió con 80.000 hombres, tropas básicamente de los distritos centrales, el distrito más importante, ¿ya? El que está frente a Ucrania. Pero eran tropas muy jóvenes e inexpertas, no eran las mejores tropas que tiene
Rusia en ese minuto. Y sufrió pérdidas de mucho material, especialmente tanque. No, su aviación resistió muy bien, de hecho, desde esa fecha ya tuvo su primera guerra aérea y subestimó la fortaleza del ejército ucraniano, que había tenido desde 2014 prácticamente 8 años para rearmarse, y fue rearmado por Estados Unidos, especialmente en temas muy fuertes como era su guerra antitanque. Y además en el diseño norteamericano de brigadas ágiles, de armas combinadas, con gran capacidad de desplazarse, mucho material de transporte, que sorprendió la lentitud de la invasión preliminar. Esto significó ya durante 2022 y 2023 un retroceso. ¿Quién fue responsable de esto? Mi impresión que el gran responsable del primer diseño estratégico fue el ministro de Defensa ruso. No es un militar, es un personaje que viene de la administración civil, de la administración civil de desastre. Un excelente gobernador, una persona que tenía una simbiosis bastante fuerte con Putin, y que junto con Gerasimov, el ministro de Defensa, lograron elaborar una teoría de la guerra híbrida que no funcionó. Les funcionó en Georgia y les funcionó en, ¿cómo se llama? De alguna manera en Siria y en la invasión sorpresiva de Crimea en 2014. Pero estaban combatiendo a ejércitos y milicias que no tenían un gran nivel. Desde 2014 a 2022, Ucrania se dotó de nuevas doctrinas, nuevas filosofías y una gran capacidad antitanque y de combate. Estaba mejor preparada. Las reuniones de Mix 1 y Mix 2, a confesión de la misma Angela Merkel, tuvieron por único objetivo dilatar hasta lograr que la OTAN rearmara y mejorara sustantivamente el ejército ucraniano. Esta derrota de la estrategia inicial de la invasión llevó a que se tomaran medidas más drásticas. Es decir, por primera vez se incorpora una doctrina que era tradicional en Rusia al término de la Segunda Guerra Mundial y posterior. ¿Ya? La defensa profunda, la guerra de desgaste, la acumulación de fuerza que llevó a cabo nuestro nuevo Estado Mayor, que en la práctica tomó el mando en esa zona. Básicamente ahí fue muy influyente el grupo Wagner, las tropas chechenas, que estaban muy, muy bien equipadas y eran especialistas en combate urbano, lo mismo que el reclutamiento que se hizo de tropas aguerridas, de gente que, por ejemplo, el grupo Wagner reclutó 20.000 exprisioneros rusos, prometiéndoles dinero y amnistía. Lucharon a muerte y defendieron muy bien en los momentos más críticos la situación de crítica que estaba teniendo Rusia, que podría haber sido expulsada de las provincias de Lugansk y de Donetsk y cercar muy bien a Crimea hasta su derrota.
Hasta ahí está. Además comienza a fluir el enorme nivel de apoyo militar que tuvo Ucrania el 2022 y el 2023. El 2023 Ucrania comenzó inmediatamente, de iniciado el invierno, a preparar una ofensiva total contra Rusia en el sur. Estaban fundamentalmente en la zona Zaporilla. La OTAN, que es la verdadera amenaza que Rusia identifica en realidad, subestimó a Rusia. Primero, ¿cómo la subestimó Occidente a Rusia? Pensó que la economía soviética era de papel, que bastaba ponerle restricciones profundas, expulsarla del sistema financiero, aplicarle sanciones sobre todo a sus exportaciones, especialmente a Alemania y a Occidente, y que eso llevaría al colapso en los primeros 2 meses del 2022 completo. En la primera semana, Rusia vio caer más de un 20% su producto y su crecimiento. Y fue expulsada del sistema de transferencia, el sistema SWIFT, lo cual también significó un golpe tremendo. El rublo descendió en su valor 60%. Entonces se frotaban las manos. Esto va a ser corto, Rusia va a colapsar, no tiene capacidad de sostener una guerra de largo plazo. El problema que tuvieron acá es que no dimensionaron los apoyos que tenía Rusia y el trabajo que Rusia venía haciendo con muchos países. En primer lugar, antes de febrero de 2022, Rusia se dirigió a China. Putin fue a China y declaró una cosa que todo el mundo en Occidente se murió de la risa. Tenemos una alianza estratégica firme. Notificó a Occidente que Rusia hacía el viraje definitivo hacia Oriente, creando los primeros pasos que ya se habían dado con la fundación del BRICS, para una asociación estratégica de largo aliento, euroasiática. Es decir, la corriente euroasiática del pensamiento doctrinario y estratégico ruso se impone, ¿ya? La profecía euroasiática de Alexander Dugin y otros teóricos del eurasianismo se imponen estratégicamente. La apuesta hacia el Asia y la ruptura que se va profundizando hasta hoy día con Occidente lleva a Rusia a entrar en la guerra, porque le informó a Xi Jinping que se iba a entrar en guerra en febrero. Los chinos estaban avisados. Hasta esta fecha, China está financiando la guerra y lo está haciendo con mucha ganancia para China. Con mucha ganancia. Cientos de miles de millones de dólares han fluido fundamentalmente en bienes de capital y sustitución de importaciones por parte de China a Rusia. Otro golpe que los europeos y norteamericanos pensaban que iban a lograr es la requisición de casi 300.000 millones de dólares sin que Rusia pudiese retirar esos fondos del sistema financiero occidental. Pensaban que era casi la mitad de las reservas de Rusia, que consistían en ser casi 700.000 millones de dólares, 300 y tantos mil millones de dólares quedaron incautados o confiscados por Occidente en los bancos norteamericanos y europeos y asiáticos.
Esto podría haber sido un golpe terrible, pero no lo fue. Y finalmente, que era muy importante, eran las restricciones de todo tipo para comprar insumos que generarían un desabastecimiento terrible y que provocarían un sufrimiento tremendo en la clase media y en los sectores populares de Rusia, generando un levantamiento que podría sacar a Putin del poder. Era una estrategia impecable, muy estudiada, las medidas ya estaban listas y se echaron a andar. ¿Quién fue el perjudicado? Básicamente Alemania. Alemania comienza a vivir la actual decadencia que hoy día sufre. De ser la primera potencia europea y la tercera a nivel mundial, hoy día Alemania está en una decadencia terrible. ¿Por qué? Porque los 20 años de prosperidad que Alemania tuvo a posterior de la segunda, casi 30 diría yo, a posterior del término de la Guerra Fría, se debió en gran medida a los acuerdos energéticos y de mercado integrado que tenían con Rusia. Tenían energía baratísima, o sea, impresionante. Eso significó que la industria alemana se benefició con un chorro de energía. En los excedentes de exportación de bienes, de capital y de consumo que Rusia adquiría directamente de Alemania como excedente, porque Alemania se convierte en el gran exportador del planeta, compitiéndole a China, a Japón y a Estados Unidos, eran absorbidos por el mercado ruso, que no hay que subestimarlo, es un mercado con un alto nivel de consumo porque le tocó, cuando asume Putin, un auge de la energía, de la subida de precios energética que se prolongó bastante hasta el 2015 más o menos, y que significó sacar a la gran mayoría de la población rusa, especialmente la ubicada en las grandes ciudades que están en la Rusia europea, y aumentar su nivel de vida dramáticamente. Se creó una clase media bastante próspera y muy favorable a consumir los productos alemanes y europeos. Cuando este flujo se interrumpe, comienza una enorme decadencia de Alemania. Por supuesto que no es solo Alemania la que sufre toda Europa. Europa además ve de pronto que se les aparece un fenómeno tremendo, como fue la inflación post-COVID, que estaba comenzando a crecer producto de las enormes inyecciones de capital que hizo Europa en sus mercados para enfrentar la crisis del COVID y que generaron emisiones inorgánicas y luego vino el frenazo y el aumento de los precios, que se agravó aún más por los costos energéticos del boicot contra Rusia. De esa manera, la calidad de vida de los europeos disminuyó. Y además, Estados Unidos, que vivía un auge petrolero, comenzó a venderle gas, petróleo, a precio verdaderamente leonino. Estamos descubriendo ahora de que la destrucción del oleoducto Nord Stream 2, que fue una gran inversión alemana, que supuso el término definitivo de la opción alemana para mantener su flujo de energía barata, fue hecha por Ucrania, pero con apoyo inglés y norteamericano. Es decir, el mundo anglosajón se dio el gustito de poner fin a la posibilidad de que Europa pudiese crecer y seguir creciendo, dado que ya no iba a recibir energía barata.
y la energía tenía que comprarse en los países próximos, como Argelia, lo que hizo los italianos, ¿ya? Libia, Argelia, y de países como Noruega, y sobre todo el gas licuado y el fracking petrolero que utilizó Estados Unidos. Es decir, que la primera víctima de esta guerra no fue Rusia, fue la Unión Europea. Y eso ha llevado a que hoy día la Unión Europea no esté a la altura de los dos hegemones que están combatiendo. No está. ¿Qué hizo Rusia para evadir el costo inicial, el golpe inicial? Elevó su tasa de interés, tomó el control de su mercado interno, hizo las devaluaciones y obligó a que todo lo que se comprara en Rusia, materia de energía, se tuviera que pagar en rublo, lo cual subió la cotización del rublo. Lo segundo, hizo una fuerte política de sustitución de importaciones, trasladando capitales chinos e hindúes a la misma Rusia. Y hoy día, por ejemplo, Rusia es un gran productor de bienes de consumo, tanto sea porque se preparó también para ello. Hoy día Rusia es el primer exportador mundial de grano a nivel planetario y ha aprovechado la sustitución de importaciones para generar pleno empleo, una atracción permanente de mano de obra de Asia Central, que ya había aumentado, pero producto de este aislamiento económico de Occidente, ha ido creciendo. Y ha logrado, junto con China y varios países, la India y con los países del Medio Oriente, acuerdos extraordinarios, que han incluso significado que el dólar, lenta pero progresivamente, ha dejado de ser la moneda hegemónica, junto con el euro, para el pago de exportaciones e importaciones a nivel planetario. Hoy día las economías usan yuanes, rublo, moneda hindú, y se hace mucha transacción entre los países BRIC en sus monedas nacionales. Los BRIC probablemente entre este año y el próximo año van a instalar una moneda digital de transacción respaldada por las enormes reservas financieras en oro y en sus robustas economías, porque Rusia, perdónenme que les diga, tiene el más alto crecimiento de toda la Europa. O sea, Rusia ha estado creciendo estos últimos 2 años a un ritmo superior al 3%. Y eso va a significar que Rusia logre llegar a ser un país bastante poderoso. El Banco Mundial, a partir del PIB corregido por consumo y otras variables, que no es el PIB nominal, sino un PIB mucho más desarrollado, coloca hoy día a Rusia como la quinta economía del planeta. Y eso significa que ha superado a Alemania. Está por sobre Italia. Siempre se dice que Rusia es un país de una economía de tercer mundo, pero no están viendo el tamaño real de la economía rusa. Y sus aliados no son menores. O sea, hoy día el BRICS tiene más población y más producto que el G7. Hoy día, ya. Además, Rusia tiene acuerdos privilegiados con las economías de la OPEP. Hoy día existe lo que se llama el OPEP Plus. Es decir, esta guerra ha colocado, ha generado un cambio en el peso de los hegemones. Si antes había 2 hegemones con una primacía del hegemón histórico y la podríamos llamar economía o naciones geopolíticamente medianas, en donde colocamos a Inglaterra, por ejemplo. Hoy día
hay un hegemón occidental, donde está Estados Unidos, el mundo anglosajón y el G7, y hay un hegemón desafiante, poderoso, fuerte, robusto, cada vez con más velocidad, que es el hegemón eurasiático, cuyo núcleo central es el pacto estratégico entre Rusia, primera o segunda fuerza armada del planeta, y China, tercera fuerza armada del planeta. Y yo diría que es muy cerca ya de ser la primera economía del planeta, con una Rusia bastante potente en términos económicos. Sáquense de la cabeza que Rusia es una economía subdesarrollada. Su crisis fue cerrada por Putin y a la fecha está en un muy buen pie. El segundo momento de esta guerra fue el cambio estratégico que supuso la defensa en profundidad y la guerra de desgaste rusa. Y el segundo factor muy relevante es la noción de guerra total que Rusia tiene hoy día instalada en su economía. Prácticamente Rusia tiene pleno empleo y está importando mucha mano de obra de Asia Central, Bielorrusia y otros países. Esta segunda etapa, más robusta, con un cambio estratégico importante y con una homogeneidad de fuerzas militares centradas en una extraordinaria defensa en profundidad de entre 4 y 5 escalones, significaron que la ofensiva tan anunciada, que Occidente siempre la centra en la teoría de las armas definitivas. Occidente cree mucho que introducir tanques, aviones, misiles, sistemas de defensa aérea va a significar la derrota de Rusia. Pero la verdad que la simplicidad y la logística rusa se ha convertido en un estándar superior. Sencillamente, las armas que Estados Unidos y Europa ha facilitado fundamentalmente el 2023 a los ucranianos no están diseñadas para la guerra de desgaste, no resisten la guerra de desgaste. Primero anunciaron una enorme cantidad de tanques occidentales y bueno, un simple T-72 lo saca de combate. Pérdidas enormes de tanques Abrams, de tanques alemanes, de tanques franceses, holandeses. En fin, una cantidad de material que ha sido destruido. La artillería norteamericana es de por sí buena, pero no está hecha para el nivel de desgaste. Y la densidad que tiene la artillería rusa. Rusia llegaba a disparar en octubre, en medio de la ofensiva, 20.000 piezas diarias. Munición de 105, de 120, 120 estándar. Y podía a los 2.000 disparos cambiar todos sus cañones, porque los cañones se van desgastando. Porque tenía un stock de cañones de todo tipo. Su fuerza aérea se ha ido especializando en combate aire a tierra, con un nivel de impacto tremendo. La misilística hipersónica y en general rusa es absolutamente superior a Occidente. Golpean donde y cuando quieren. El pacto con Irán los liberó de un déficit que tenían en todo lo que es
los drones. Y hoy día Rusia ya tiene instaladas empresas de drones iraníes y compra muchos drones. Y en cuanto al suministro armamentístico que Corea le ha brindado, entre 3 y 6 millones de piezas de artillería, de munición básicamente, mucha artillería, que es absolutamente compatible con la rusa, dado que tienen el mismo origen tecnológico, drones muy avanzados, y ahora están transfiriendo mucha cohetería misilística de alto tonelaje, porque Norcorea es un gran productor militar. Incluso Norcorea puede promocionar mano de obra, que yo creo que la está proporcionando, y eventualmente, si lo quisiera, podría aportar unos 50.000 soldados, obviamente pagados por Rusia, y soldados que están permanentemente entrenados. Estos soldados no hay que entrenarlos, están entrenados. El ejército norcoreano bordea 2 millones de efectivos, 2 millones más de milicias y de reservas. Entonces, aportar 100.000 soldados, liberando tropas para otros frentes y permitiendo el avance hacia la reconquista de lo que se perdió en 2022 parte de 2023. La ofensiva ucraniana fue un desastre. Ni siquiera lograron penetrar la primera línea defensiva de 5 que tenía Rusia. Perdieron una enorme cantidad de tropas por ese afán ucraniano de no mostrar debilidad. Rusia siempre se fue, por ejemplo, Gerson, que está al otro lado del río, los comandantes rusos tomaron la decisión de abandonarla, no jugarse la defensa de una ciudad que ya habían conquistado. Se retiran de Gerson, salvando prácticamente el equivalente a unas 5 brigadas, de unos 10.000 soldados cada brigada, con equipamiento completo, y poniéndolas detrás de las nuevas líneas defensivas en profundidad. La guerra hoy día entonces tiene a Rusia a la ofensiva, 2023, combatiendo con una guerra de desgaste que ha penetrado profundamente la provincia de Lugansk y Donetsk, avanzando también frente a Zaporilla, que es como el centro-sur, y en cualquier minuto con capacidad militar para penetrar más en Gerson, la provincia de Gerson, y en la perla estratégica ucraniana, que es Odessa, pudiendo incluso en algún minuto romper la línea defensiva de Odessa, sacar a Ucrania del Mar Negro, privándole acceso completo al Mar Negro, y uniéndose con la provincia que está en manos rusas de Moldavia, y dejando a Moldavia en una situación prácticamente de neutralidad por temor a una invasión directa de Rusia, dado que Moldavia no forma parte de la OTAN. Y además muy debajo de Polonia y cerca de Rumania, o sea, los países ribereños y fronterizos de Ucrania estarían amenazados seriamente. Esa es la realidad de esta guerra. Rusia se ha visto afectada por la penetración ucraniana en una Blitzkrieg en la frontera con la ciudad de Kursk, la histórica ciudad de Kursk. Han penetrado 50, 60 kilómetros en la ciudad y se han afirmado bien los ucranianos, sorprendiendo a los rusos, con poca tropa ahí.
¿Eso por qué? Porque eso quita presión en los demás frentes. Y los rusos tienen que destinar recursos que no tenían contemplado la defensa de Kursk. Pero eso no va a significar una victoria, porque si hay un riesgo de captura de Kursk, Rusia se va a ampliar a fondo en Kharkov, que es la segunda ciudad de Ucrania, y que está Rusia en estos minutos 30 kilómetros, entre 30 y 50 kilómetros de Kharkov, y tiene una fuerza considerable. Y también podría avanzar en una blitzkrieg sorpresiva hacia Odessa. La guerra de Ucrania, todo augura a que puede terminar en diciembre o primeros días o primeros meses de 2025, fundamentalmente por el agotamiento y porque Rusia prácticamente ha alcanzado los objetivos más racionales: tomar el control de 4 provincias total o casi parcialmente, es decir, Lugansk, Donetsk, la provincia de Zaporilla y la provincia de Gerson. Y eso le permitiría a Rusia mantener Ucrania y negociar desde una perspectiva de fuerza. En segundo lugar, hay que entender que el flujo occidental se va a acabar. Occidente no tiene hoy día el interés que tenía antes de gastar tanto dinero. En Estados Unidos hay claramente una mayoría de la población, independientemente de que sea demócrata o republicana, que no entiende la prolongación de esta guerra. Y si llega Trump al poder, a pesar de que en Occidente están armando un show mediático, convirtiendo a alguien que es mediocre en una fuerza electoral muy poderosa, como es Kamala Harris. Pero es una pelea, no es que esté derrotado Trump, ni remotamente. Aquí las diferencias electorales entre uno y otro se miden en 2 o 3 puntos, que baja uno, sube el otro, baja otro, etc. La pelea va a seguir y Trump tiene posibilidades de ganar, menos que las que tenía cuando estaba Biden compitiendo, pero puede ganar. Y si no gana, la capacidad de Trump de generarle a la Kamala Harris una presión terrible en prolongar guerras, más la enorme debilidad que tienen los demócratas en torno al tema de Israel, por su apoyo velado al debilitamiento del judaísmo en Estados Unidos, puede evitar que Kamala se centre tanto en Europa como lo hizo Biden. Nuestro amigo Putin va a salir fortalecido. En primer lugar, olvídense de que hay oposición interna en Rusia. Las encuestas serias que hay, no este show que tienen los norteamericanos y fundamentalmente los encargados de inventar una historia fantasiosa de 1 millón de rusos muertos, miles y miles de tanques destruidos. Eso todo es mito, todo es mito. Rusia habrá perdido unos 120.000 soldados entre muertos y heridos, no más. ¿Ucrania cuánto perdió? Bueno, yo no le doy por menos de 200.000 muertos. Otra cosa son los heridos y los prisioneros. Y una enorme destrucción de infraestructura. O sea, aquí vemos que destruyeron un tanque u otro ruso, pero es material mucho de segunda. Que Rusia tiene una reserva de tanques, cañones, no se imaginan, munición
Y aquí predomina la lógica que la cantidad es una cualidad en sí, como decía Stalin en su oportunidad. Entonces, Rusia no va a salir mal de esto. Financieramente Rusia va a salir en crecimiento. En materia de relaciones internacionales, Rusia tiene el respaldo de buena parte del sur global. El sur global se ha abstenido de apoyar a Ucrania y a Estados Unidos. Y es escéptica, el sur global, de la retórica occidental. Entonces, desde el punto de vista del término de la guerra, quiera o no lo quiera, Rusia deja de ser, a juicio de Occidente, o como dijo el soberbio Obama, una potencia regional en decadencia. Hoy día Rusia, en su alianza con el hegemón asiático, en su estrategia euroasiática, es parte de un hegemón. Yo diría en una relación 60-40. Porque lo que no tiene China lo tiene Rusia y lo que no tiene Rusia lo tiene China. Rusia además está revirtiendo su pérdida de natalidad que tuvo gravísimamente al derrumbarse el muro de Berlín, la más alta tasa de suicidio, del despoblamiento y la huida de su población a Occidente y de la permanencia de población hablante rusa en los países que se independizaron. Ucrania le va a aportar unos 12, 15 millones de nuevos rusoparlantes, lo cual va a frenar el declive poblacional. Asia Central le está entregando una cifra parecida, ¿ya? Es decir, Rusia va a ver crecida su población de 140 millones a casi 180 millones, de un plumazo. Y además Rusia va a traer más población, porque Rusia va a salir de esta guerra con una demanda de mano de obra. ¿Y qué pasa con China en esto? China ha sacado grandes lecciones. Ha sacado grandes lecciones. Por ejemplo, fundamental, sabe cómo combatirle hoy día Occidente en Asia-Pacífico. Sabe. Hoy día China ha observado la guerra de Ucrania y ha sacado más lecciones de lo que ha sacado Occidente. Desde hace 2 años, China y Rusia están haciendo ejercicio que básicamente significa transferencia de doctrinas militares y estrategias. Y no solo lo están haciendo con los países, con esta alianza estratégica, sino con otros países que hay que tenerle respeto, que son Irán y Norcorea. Si uno suma a Irán y Norcorea como aliados estratégicos de guerra, por lejos sobrepasan a la OTAN, por lejos, la capacidad. O sea, hoy día Irán es probablemente uno de los mayores productores armamentísticos del planeta. Y comienza a superar a Israel en cohetería y misilística y drones. Y está, aunque yo creo que ya las tiene, yo creo que debe tener en este minuto al menos 10 bombas atómicas. Y una vez que apriete el ritmo con las transferencias tecnológicas chinas y rusas, va a poder tener cohetería de hipervelocidad antes que Israel y Estados Unidos. Estados Unidos no ha logrado desarrollar una fuerte industria de hipervelocidad. No.
en esto China y Rusia, fundamentalmente Rusia, son por lejos, los dueños de la tecnología, de la hipervelocidad. Y la hipervelocidad no tiene en Occidente capacidad de defenderse de ella. Los misiles rusos sobrepasan toda defensa antiaérea frente a un ataque nuclear conjunto. ¿Puede Rusia emplear armas nucleares en Ucrania? La invasión ucraniana a la provincia de Kursk, con el patrocinio y organización de Estados Unidos, yo creo que es un enorme error, porque le da a Rusia el argumento que necesita para emplear bombas tácticas en Ucrania. Pongamos el ejemplo. Digamos que los tipos destruyen la base misilística que hay en Kursk y toman toda esa zona en donde está una parte importante de la defensa de misiles de Rusia, grandes radares, etc. ¿Y qué dice Rusia? Ya, hasta aquí ya cruzaron Estados Unidos, porque esto es Estados Unidos, no hay que los ucranianos, no, aquí los norteamericanos y los ingleses planificaron esta estrategia, un nivel de irresponsabilidad increíble. ¿Qué podría hacer Rusia sin desatar una tercera guerra mundial nuclear? Una vez que la gran mayoría de las F-16 ya estén en la base fronteriza entre Ucrania y Polonia, es decir, esa aviación salga de bases polacas y aterricen permanentemente en base de la Ucrania occidental, que está fuera del nivel de ataque de Rusia. ¿Qué ocurriría si en la base donde hay más aviación de F-16, Rusia dispara un misil de 1 o 2 kilotones? Primero, bueno, se vaporiza la base con todos los F-16 adentro. Parte de la nube nuclear pasa hacia Polonia y da una señal brutal, porque cuando usted ve un hongo nuclear, aunque sea de algunos kilotones, yo le aseguro que la hipótesis de un holocausto nuclear se le presenta inmediatamente. Porque si hay una respuesta con misiles nucleares por parte de la OTAN, Rusia activaría su misilística de gran aliento, es decir, dispararía, por ejemplo, un misil de unos 8 megatones y haría desaparecer, por ejemplo, Ramstein, la base norteamericana en Alemania. Ramstein es una base del tamaño de una ciudad de unos 40.000 habitantes. Por supuesto, con ese nivel de megatón, usted no destruye a Alemania, pero le da un golpe a la OTAN intimidatorio terrible. No destruye población civil, porque esto es una escalada, pero no es una guerra directa total. Pero deja a Europa con la sensación de que si vuelven a contrarrestar, lo que va a llegar va a ir directamente a las capitales europeas. Y ahí no sobrevive ninguna. Un misil nuclear hipersónico llega a Berlín en 8 a 9 minutos, sin capacidad y sin armamento misilístico capaz de derribarlo, porque es un misil que maniobra y su velocidad supera cualquier defensa antimisilística.
Esto significaría que en 15 minutos están destruyendo Londres, que es la capital europea más lejana de Rusia. En 10 minutos están destruyendo París. ¿Ya? En 10 minutos están destruyendo Roma. En 8 minutos están destruyendo todas las capitales de Centro Europa. Y sin que haya respuesta en ese minuto. Claro, la respuesta va a venir, pero con una destrucción de población y un caos para Europa brutal. Complicado, ¿no es cierto? En fin, las consecuencias de la guerra ahora son estas, ¿no es cierto? Rusia emergiendo como un hegemón de dos cabezas, chino-rusa, Rusia muy fortalecida económicamente, Europa incapaz de ser interlocutor en la lucha de los hegemones, y los demás países, fundamentalmente del sur global, habiendo mantenido y profundizado su independencia geopolítica, incluido Chile. La guerra genera consecuencias. El término de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín dejó lo que se llamó la paz americana, casi 30 años, con un solo hegemón en el planeta. La guerra de Ucrania colocó otro hegemón arriba de la mesa. Desde el punto de vista de la paz y de la economía, que es lo que nos debe interesar a los chilenos, va a haber un momento de crecimiento global de la economía mundial que puede ayudar a mantener la paz. Eso va a depender mucho de lo que ocurra en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Si triunfan los alcoholes liberales y no los realistas, trumpistas, nos vamos a encontrar con que el riesgo de una guerra nuclear directa entre ambos hegemones se mantendrá. Si gana Trump, mi percepción es que habrá un conflicto inicial fuerte con la China, pero Trump es antes que nada un comerciante y va a llegar a acuerdos entre los hegemones. Ninguno de los dos, en mi opinión personal, ni China ni Estados Unidos, quieren un conflicto directo. No les conviene, le vamos a dedicar un tema a esto. Pero ya no hay lógica de destrucción mutua asegurada en estos minutos. No lo hay. Y no hay la población de la Guerra Fría. Los sectores medios y de élite de Occidente no son capaces de generar el nivel de sacrificio para resistir un choque nuclear directo. Ni siquiera un choque cinético, es decir, no nuclear, sino que militar. Estados Unidos no resiste perder entre 10.000 y 20.000 soldados por semana. No aguanta. La riada de cadáveres en bolsas negras, ningún gobierno lo aguanta en Estados Unidos, y menos en Occidente. ¿Ya? Lo que no significa que hayan sectores dispuestos a pagar ese precio, pero corran el riesgo de que los gobiernos caigan, como le ocurrió a Johnson. Stammer, por ejemplo, que ganó casi con el 60%, después de los conflictos raciales de hace 2 semanas, perdió 27 puntos de popularidad. 27 puntos. Lo cual demuestra que no es fácil sustraerse a los conflictos fundamentalmente sociales que este periodo ha generado. Bueno, amigos, voy a quedar hasta acá. Le pido que respalden suscribiéndose a mi blog Geopolítica Chilena. Hagan mucho comentario. A los trolls
les pediría que se cuidaran de hacer comentarios tontos, porque yo se los voy a contestar. Y se los voy a contestar con inteligencia, desnudando su capacidad de mostrar algún nivel. Porque además los troles son fáciles de destruir y muy frágiles. Son gente, primero, que trabaja anónimamente, incapaces de mostrar un rostro y una personalidad. ¿Mm? Incluso lo ayudan a uno, hacen más agudo. Así que incluso los troles van a recibir respuesta. ¿Mm? Y les pido además, junto con suscribirse, dar un tic que les gustó. Y si pueden hacerme otro favor, comenten mucho y divulguen entre sus amistades y círculos de opinión estas palabras. A ver si hay más interesados. Yo no voy a vivir de esto. No voy a vivir. Me interesa, sí, colocar ideas en ustedes para que al menos le genere interés y le muestre más perspectiva. Que tengan un gran día.